Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Este es un nuevo episodio de Conociendo a estos artistas locales. Y hoy tenemos al amigo Arnaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Edu, mucho gusto, un privilegio ¿Qué estar acá tal? con ustedes. Si te presentaba Arnaldo, así para que la gente te conozca. Bueno, yo me llamo Arnaldo Cabral, yo actualmente estoy como director justamente de la OMP, estoy legando la dirección que dejó David Flores, ¿verdad? Toda su trayectoria, estoy continuando la trayectoria por así decirlo, además de otras cuestiones culturales que eh, algunas personas ya saben, ¿verdad? En las cuestiones municipales, ¿verdad? También la Secretaría Nacional de Cultura. Ok, bueno, y vos ya sabes ya nuestra dinámica, cómo se maneja el programa, ¿verdad? Así como para conocerte más a vos, de cómo fue tu inicio, cómo fue que te adentraste en el mundo de la música, cómo te atrajo todo esto. Sí, de hecho que yo había comenzado ya desde muy joven, desde muy adolescente, de repente ya terminando la etapa de la niñez, conociendo lo que vendría a ser el rock por sobre todo, el pop y el rock. Como, como todos sabrán, en los 90 fue un año que fue bastante estridente, marcado por el rock, marcado por el metal. Y eso se evidencia mucho también en los programas que solíamos ver en la infancia, en los programas infantiles, por ejemplo, ¿verdad? Como por ejemplo Power Ranger, que tenía bandas sonoras y de un heavy metal de la Gran 7, no sé, La Vaca y el Pollito, ¿verdad? Que es un rock and roll, ¿verdad? Entre otras cuestiones, La Chica Superpoderosa, todo de repente estaba marcado en los 90 con un poco de rock, con un poco de metal, con un poco de hip hop, pop y todo lo demás. Entonces, como que los de los 90 crecimos con esa etapa alternativa o prota alternativa, por así decirlo. Ujú. O sea que ahí fue, vamos a decir, que te atrajo más. Porque hay que comentar de que vos naciste, o sea, vos creciste en una zona donde populosa, vamos a decirle, ¿verdad? Donde se escucha mucha música tropical. Correcto, exactamente. Y bueno, yo tuve el privilegio justamente de que mis padres me hayan brindado todo tipo de gustos. Teníamos TV cable, entonces, bueno, mi conexión con el rock o con el metal, ¿verdad? Ya temprano venían justamente de los programas que veía en el TV cable y también de los videojuegos por sobre todo. Tenía, qué sé yo, Super Nintendo y a pesar de que sonaba en MIDI se podía interpretar de que era rock, heavy metal, ¿verdad? Hasta que obviamente me compraron un Play 1 y bueno, fue un salto cuantitativo por aquellos años. También hay que tener en cuenta que las bandas sonoras de películas, muchos de ellos eran eh, metal, rock, ¿verdad? Como por ejemplo, qué sé yo, películas que en aquella época estaban de moda, Resident Evil, el uno, Rápidos y Furiosos, Tomb Raider. Todo eso de repente estaba marcado, estaba muy ligado con el rock y con el metal alternativo, entonces como que te gusta, la lucha libre también. Entonces es como que era el acceso que teníamos los de los 90, ¿verdad? Para aquel entonces. Entonces yo en búsqueda justamente de algo más eh, más original, ¿verdad? Teniendo en cuenta que soy chacariteño, ¿verdad? Me gustaba ese sonido, eh, esa fuerza. Ujú. Bueno, ¿y cómo fue cuando ya decidiste, como que escuchaste? O sea, ¿cuál, si te acordás de repente, fue la banda de decir, esto es lo que yo gusta, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero? Uf, bueno, yo tendría que remontarme justamente entonces a la época de la primaria, ya en el quinto o sexto grado, donde obviamente veía en TV, me gustaba mucho lo que veía, ¿verdad? Y fueron pasando los tiempos, ¿verdad? Pero vamos a decirle que de esa etapa alternativa que todos ya conocemos, ¿verdad? Entre música ya de bandas mainstream, ¿verdad? Como Korn, Slipknot, System y todo lo demás. Entre otros, ¿verdad? Que son un poco más o menos livianos. Había un grupo de gente en mi barrio, éramos poquitos, éramos aproximadamente 4 o 5 personas, 6 aproximadamente, ¿verdad? En nuestro barrio. O sea, de dos barrios. Éramos dos de mi barrio y el resto del barrio de al lado que escuchábamos. Fue mi primer acercamiento al hard rock, por así decirlo. Obviamente yo ya conocía ya Guns N' Roses, me gustaba un poco de Metallica, ¿verdad? Pero con ella conocí, por ejemplo, bandas más populares como Motley Crue, ¿verdad? Cinderella, Twisted Sister, ¿verdad? Íbamos más a lo heavy, ¿verdad? Pero el salto cuantitativo fue cuando conocí Dimmu Borgir. ¿Por qué Dimmu Borgir? Porque cuando era que había visto
uno de los videoclips o uno de los conciertos, ¿verdad? Fue como que es algo que yo nunca vi en mi vida. Entonces, como esa persona tenía una computadora y tenía acceso a internet, bueno, le dije que quería sentarme a ver y es como que, wow, nunca vi algo parecido, nunca escuché algo parecido. Y entonces es como que, a pesar de que no estaba familiarizado con ese sonido, es como que me llamaba la atención. Y trataba de procesar todo lo que escuchaba, los sonidos. Lo visual por sobre todo, porque estuvo muy Ellos marcado. mostrar mucho ese espectáculo visual. Claro, porque también hay que tener en cuenta que los 2000, ¿verdad? Tanto los 90 como los 2000 estuvieron marcados por los videoclips de altísima calidad que ya parecían una mini película. Y bueno, entonces ver, por ejemplo, un videoclip de Dimmu Borgir, de Cradlefield, ¿verdad? De Maiden, era wow. Y eso es lo que a nosotros nos atraía por aquella época. Eso era el único acceso que teníamos. Pero entonces, obviamente, como yo me juntaba con esa persona, tenía más acceso a información. Y ahí comenzó todo. Y fue una experiencia... ¿Cuántos años tenés más o menos cuántos? En promedio, 14 años más o menos tenía, 14 a 15 años, estaba todavía en octavo grado cuando eso. También hay que tener en cuenta que en el colegio, cuando entraba en el colegio San Miguel, ¿verdad? Teníamos un pequeño grupito, ¿verdad? De gente que estaba en una banda, ¿verdad? Me recuerdo a Amadito Sarabia, Sarabia o Sanabria, Sarabia, que tocaba en la banda Square Pants y entonces como que de repente tenía un poquitito acceso al punk, no estaba muy familiarizado, ¿verdad? Pero sí, de repente fue parte de grandes festivales como Tereré Rock, creo que se llamaba, ¿verdad? Que organizaba las radios, Pilsen Rock y todas esas cuestiones. Entonces como que se dividía así mi cabeza entre esto y esto. No tenía bien definido para dónde ir, ¿verdad? Pero fue un proceso realmente del cual disfruté bastante. Pero en el colegio nunca tuviste problemas por tus gustos musicales, vamos a decirlo, porque San Miguel es un colegio religioso. Correcto. Sí llegué a tener, llegué a tener problemas. Llegué a tener problemas. Primero en conducta y después obviamente por los gustos. Recuerdo que en el séptimo grado había comprado una remera de Slipknot de un conocido, ¿verdad? De un curso superior. Y recuerdo haberme ido como, no sé, a un San Juan, algo por el estilo. Y cuando el celador vio, es como que me llamó, ¿cómo vas a tener esta remera? Entre otras cuestiones, me saqué la remera, le llamaron a mi mamá y no me devolvió la remera. Ya, Sí, definitivamente. Y mi mamá ahí se dio cuenta de que estaba comenzando a tener gustos, hablábamos, ya veía como algo malo, o sea, tipo como, mamá era una persona ya muy tradicional, ¿verdad? Eh, Le costaba aceptar eso, le costaba mucho aceptar y a mi papá menos, mi papá sí que era peor, entonces es como que y lore. Hasta que de repente hubo suceso, ¿verdad? Un año después, estaba hablando de séptimo grado, en el octavo grado, ¿verdad? A mí me expulsaron del colegio, ¿verdad? te expulsaron luego. Me expulsaron del colegio, claro. Me expulsaron por pegarle a la directora con una raqueta de tenis, ¿verdad? Eran cosas densas, ¿verdad? Así que a la directora Mireya, ¿verdad? Que en paz descanse, lamentablemente eh, se auto se autoeliminó, lo siento mucho, ¿verdad? No sé, le pido disculpas, ¿verdad? Por todo ese mal rato, legalmente fue una muy buena directora y yo fui un mal alumno. Tenía buenas calificaciones, pero en conducta era malísimo, así que mi historia terminó ahí en ese colegio hasta que me mudé al colegio Vicepresidente Sánchez. Ya en el noveno grado ya tenía más o menos un gusto definido, ya tenía un grupito de gente. Y ahí comenzó otra historia. Ahí conociste a más gente así con quienes de repente ya compartieron los gustos. Sí, o sea, no es que precisamente conocía más gente como tal, pero una persona fue muy clave en la etapa del colegio Vicepresidente Sánchez, que fue haberle conocido a Aldo Ramírez, quien fue justamente la persona, ¿verdad?, que conmigo llevó a cabo el primer proyecto, ¿verdad?, de metal, ¿verdad?, que tuve con, o sea, así formalmente, ¿verdad?, que fue Hell Empire, por ejemplo. Obviamente antes de eso tuvimos un proceso. Pero O sea, ¿eso cuando yo tenía? 16 ya, ¿cuándo es? tenía 15 años tenía. 15 años tenía cuando estaba en noveno grado. Yo ya le conocía a Aldo, pero yo no sabía que a Aldo le gustaba el metal. Pero Aldo era una persona que representaba al colegio en las actividades culturales, folclóricas, ¿verdad? Él tocaba la guitarra, era tenor también a muy temprana edad, ya de la Uninorte, ¿verdad?
¿cómo se dice? No es de la orquesta, ¿verdad? Pero del coro de la Uninorte. Entonces es como que, wow, yo admiraba mucho lo que él hacía, era un talento que yo también quería experimentar, pero no podía por cuestiones justamente de familiares. Ujú. Y para mi papá, ser músico era ser bohemio, ser un vago, ser un hippie. Entonces como que no me dejaba. ¿Y cómo fue eso de elegir, decir, quiero tocar un instrumento? ¿Cómo fue que decidiste tocar un instrumento? Bueno, si bien yo ya en el colegio San Miguel solía recorrer de repente tiendas musicales, ¿verdad? Veía guitarra en casas como Coco Oren, me recuerdo que estaba Record World, entre otras cuestiones, ¿verdad? Veía guitarra, veía bajo, yo no diferenciaba, ¿verdad? El nombre de los instrumentos ni nada por el estilo, hasta que en el colegio Vicepresidente Sánchez había ido una banda cristiana a participar, ¿verdad? No recuerdo qué específicamente, pero fue la primera, o sea, fue la primera cercanía que tuve del lleno a una batería. Y el muchacho que estaba tocando, que tenía más o menos mi edad, tocaba impresionante. Y yo me quedé, wow, hija de mil, yo quiero esto es lo que me gusta. Y bueno, entonces hablé con el responsable de aquella banda y le dije, wow, a mí me gusta lo que están haciendo, yo quiero tocar eso. ¿Dónde me pueden enseñar o algo por el estilo? Ah, sí, somos del CFA de los Mapután. Y andate. Tenemos culto los sábados, entre otras cuestiones, ¿verdad? Y yo, bueno, le había dicho a mi mamá, ¿verdad? Bueno, me voy a ir a una iglesia, ¿verdad? Tipo, no, ella pensando de ¿Cómo te diga para...? que... sí, no, yo me quería ir a tocar la batería, pero cuando me fui en esa iglesia, me impresioné todavía, o sea, mucho más todavía por el hecho de que tenían baterías impresionantes, o sea, de marcas, ¿verdad? De los estándares para la época eran impresionantes, baterías. Tenían baterías Tama y Mapex. Y ahí yo conocí, esto es de esta marca que yo veo en los videoclips de Metallica, en los videoclips de esto, ¿verdad? Y Mapex, ¿verdad? En los videoclips de repente de Angra, en aquella época cuando estaba Aquiles. Qué brutal, y mira guitarra Fender, miraba abajo así de O sea, repente. ya la diferencia entre marcas. Sí, ya veía, sí, yo no entendía, pero wow, y después cuando tocaban el sonido impresionante, las luces, ¿verdad? Obviamente yo mucho al culto no le prestaba atención, yo quería tocar la batería, ¿O para eso te digo? yo me iba para eso, ¿verdad? Y bueno, me compré los palillos, ahorré así de mi recreo y esperando a que me den las clases pasaron meses, bastantes meses. O sea, vos te fuiste y no te enseñaban. No, me hacían participar, con la esperanza de que algún día íbamos a tocar, a practicar. Me llevaron aquí, me llevaron allá, no conocerla conocerla aquello. Y ellos estaban pensando otra cosa. No, yo solamente quería la batería. Hasta que llegó el día. Quiero que te vaya a las 5, a las 4 de la tarde, a las 3 a las 4 de la tarde los sábados. Yo te voy a enseñar. Armaron una batería, la misma batería del colegio, que era una batería laser, era una celeste así con parches rotos, era, pero sonaba. Yo contentísimo, contentísimo. Mi primera clase, bueno, esta es la partitura. Estos son los ritmos básicos. Práctica. Contentísimo. Yo estaba contentísimo. Comenzaba a leer. Pero no me enseñaba de repente las figuras ni nada por el estilo. Me decía nomás, si esto está abajo, es tu bombo. Si esto está más arriba, es tu caja. Si esto está con la X, es tu caja. Sí, sí, ¿verdad? Sí, tipo una onda así. No me preguntes qué es. Toca lo que ves nomás. Entonces el ritmo básico. Paz. Paz, contentísimo. Después tocando el mismo ritmo, ¿verdad? Pero con variaciones, contentísimo. Después pasamos a la siguiente semana. Volvimos a hacer una retroalimentación. Se notó de repente, era con otro rudimento, era con caja. Paz, y hacíamos de repente un feel así fácil, entre otras cuestiones. Contentísimo. Yo estaba emocionado. No hubo una tercera clase. 2 clases y ya. 2 clases. Y ahí tipo no anda bueno, por problemas, esto que aquello. No vamos a poder practicar más. Pero no vaya a dejar de venir. Que yo ya no me fui, man, ya no quería saber nada. Ya piró nomás ya. Ya piró nomás, no quería saber nada, ¿verdad? Obviamente, muchas gracias a la gente que me tuvo paciencia por aquellos años. Pero... Mucha paciencia, te estafaron. Me estafaron, ¿verdad? Efectivamente, me estafaron. Me llevaron de aquí, me llevaron allá, nunca me enseñaron, y cuando me iban a enseñar, tipo, dejamos ahí. Pero igual, buena gente toda. ¿Por el centro familiar te fuiste? De los Mapután. Yo Pero- pensaba que estaba en Brasil y ahí en España.
No, ese ya es muy, muy premium, ya es muy de élite, eso es. Y entonces es como que, tipo, bueno, no me di por vencido. Después como eso ya estaba ya más o menos entre el noveno, ¿verdad? Noveno grado. Al primer año, ¿verdad? Es como que, bueno, ¿verdad? Ya tenía ya el contacto con Aldo hasta que obviamente con Aldo comenzamos a hablar. O sea, Aldo yo le había visto con una remera de Leo Funeral. Un saludo a Leo. Y le había preguntado, ¿a vos te gusta Funeral? Sí, hija de mil, tal cosa, sí, ¿verdad? Y nos habíamos encontrado, comenzamos a hablar. ¿Y vos qué conoces? Y yo conozco esto, me dijo que conocía un poquitito de... Le gustaba mucho el heavy y el power metal, como era de conservatorio, estaba en el coro de la Uninorte, él tenía mucha afinidad con el power metal y obviamente con él conocí un montón de bandas. Pero un montón de bandas me hizo conocer, le gustaba mucho Rhapsody. Le gustaba de repente mucho Halloween, le gustaba Symphony X y me hacía escuchar y a mí era wow, hija de mil, qué bueno todo lo que estoy escuchando, ¿verdad? Hasta que le llegamos justamente hasta la crema innata justamente eh, de nuestros gustos, por así decirlo, ¿verdad? Que era como que ahí guardadito nomás el black metal. Yo no sabía que a él le gustaba el black metal. Nosotros hablábamos solamente, ¿verdad?, de lo que era un poco más superficial porque no nos conocíamos. Entonces, una vez yo me había ido con una remera de Dimmu Borgir a un San Juan y él se fue con una remera de Samael. Y entonces ahí es como que acá va a surgir algo. Surgió el amor. Ahí surgió. ¿Cómo vos conoces esto? ¿Para qué vos querés saber? ¿Y vos cómo de dónde conseguiste esa remera? Y así estábamos hablando. Entonces ya eran las cosas serias. Nos sentamos a hablar. Desde ese entonces nos encontrábamos todos los días y comenzábamos de repente a hablar de bandas. Era difícil de conseguir materiales. Y mi única forma de repente de conseguir materiales era por medio de Derly. Se le decía Derly el negro, en aquella época estaba en calle Palma. Tito Rock, ¿verdad? Que a mí justamente me había presentado David Flores por aquel entonces. Entonces nos prestábamos así los discos, entre otras cuestiones. El pendrive era de lujo en aquella época, pero teníamos así videoclip y todo lo demás. Hasta que mi papá me compró mi primera computadora. Mi papá me compró mi primera computadora, ¿verdad? Tenía un equipo de sonido, ¿verdad? Coleccionábamos DVD, ¿verdad? Pero así trucho, ¿verdad? Algunos que otros eran originales que comprábamos así de oferta o, no sé, ¿verdad? Beneficencia de los perros. Pero cuando me compró mi papá mi primera computadora fue como de repente la revolución. ¿Por qué? Porque todos esos materiales que yo tenía guardado, entonces yo le quemaba en disco a los perros, ¿verdad? Ya empezaste a piratear. Ya comenzaba así a las bandas. Entonces es como que por medio de Aldo le conocía a otras personas. Y como yo también ya andaba ya en el ruedo del metal, también en algunos que otros conciertos, ¿verdad? Que yo en aquella época ya le ¿Cuál conocí. fue tu primer concierto con la que vos te acuerdas? O sea, que te fuiste y un concierto de metal exclusivamente. Un concierto de metal que me fui así, vamos a decirle, bien, bien. Uy, no recuerdo, porque ya recuerdo haberme ya ido al garage de Gallo, que de hecho que con Gallo ya nos conocíamos en aquella época. Me acuerdo justamente de los festivales del Tereré Rock que eran así gratuitos, ¿verdad? Donde estaba Funeral, tocaban Repulsi, Motorize también ya tocaba en aquella época. ¿Verdad? Hablando de cuestiones extremas, ¿verdad? Pero también creo que tocaban Viernes 13. Sí, Ah, ¿a cuál viste primero? ¿La primera banda que te acordás que la hayas visto? de la primera banda que yo haya visto que me sorprendió fue de Sabaoth, cuando lanzaron el material de Illumination. Fue en el García Lorca. La banda telonera fue de Profane. Ese fue para mí el boom. Pero antes ya solía irme, ¿verdad? A lo que voy nomás es de repente que ese fue el concierto que marcó de repente un antes y un después para mí. Otros sí me iban así en festivales gratuitos, ¿viste? Pero viste que era de repente más del colegio, salida, entre otras cuestiones. Y es como que no le prestaba mucha atención en aquella época Aparte, cuando... o sea, a esa edad, no sé si tenías mucho permiso como para ir a los conciertos. ¿Vos te ibas solo o primero te ibas acompañado de alguien? No, primeramente los conciertos los que yo me iban eran conciertos de las plazas. Eran gratuitos los eventos, organizaba una radio, organizaba de repente, eh, qué sé yo, alguna productora. Yo recuerdo que creo que Covenant ya estaba ya luego desde entonces, ¿verdad? En los Arriolas. Desde muy chiquitito yo ya le veía a ellos organizando así festivales.
Y... ¿verdad? Pero era siempre gratuito, no tenía plata para comprar, para pagar una entrada ni tampoco los permisos, como así decirlo. Y la primera vez que tuve permiso para eso fue, así bien, fue en el de sábado. Por eso yo cuento eso como el día en que yo pude comprarme la entrada, ¿verdad? Hace tipo pagué mi entrada, creo que en aquella época esa entrada no estaba muy barato, por así decirlo, estaba 35, 40 mil por ahí. Pero era un show espectacular. En aquella época las entradas en promedio estaban 10 mil guaraníes, estaba por los 30, 40 mil, pero era un show brutal. Yo quiero esto. A mí me gusta esto. Y así, pero después obviamente ya le conocía yo a mucha gente, ya le conocía antes, ¿verdad? Pero siempre teniendo en cuenta... ¿Y cómo fue el tema de tu primeras bandas, así como para decir? O sea, supongo que después ya empezaste a estudiar, ya conociste gente. Supongo que después ya el siguiente paso fue formar una banda. Sí, efectivamente fue. Y comenzó con, como le estaba comentando, con Aldo Ramírez. Teníamos un proyecto, como yo más o menos tenía 2 lecciones de batería, era bueno, ya puedo tocar en mi cabeza, ¿verdad? Nada que ver, ni... Qué iluso. Formamos un proyecto que se llamaba Energumen en aquel entonces, con Aldo. Era una banda que, como no teníamos definido qué estilo tocar, era más o menos como... Estábamos influenciados justamente con bandas como Hermética, otras bandas de repente así más de protesta, ¿verdad? Sepultura, eran los álbumes más de protesta, era más urbano, por así decirlo. Pero nosotros no podíamos definir si hacíamos heavy metal, si hacíamos rock, si hacíamos thrash y black. Y no sabíamos porque yo no tenía ese conocimiento, no tenía. Entonces, de un momento a otro, no entendíamos qué hacían. Hasta que de repente comenzamos a conocer más gente. Vino en ese interín Keki, el bajista, Víctor Adrián Encina Belloso, creo que era. Keki no me parecía, Keki Lombo. Él era alumno justamente que terminó todos los módulos del conservatorio Zeppelin. Nos había mostrado, ¿verdad? Y él también más o menos que tenía afinidad con el metal, ¿verdad? Pero obviamente más mainstream, ¿verdad? La base de todo. Le gustaba mucho Maiden, le gustaba mucho Sepultura, le gustaba mucho de repente Metallica. Entonces comenzamos a unirnos y comenzamos a ensayar, y obviamente lo que Aldo y yo comenzamos a practicar, él nos hacía 10 a 0. La cosa se puso seria con él. Entonces, ¿qué pasó? Como yo era el que tocaba peor entre todos ellos, yo tuve que tener el compromiso de mejorar. Y mejorar. Entonces yo ahorraba mi recreo y me iba a ensayar solo. ¿O estabas todavía en el colegio cuando eso? Sí, estábamos todavía en el colegio cuando eso. Era entre el año 2008 y 2009. Y cuando justamente dijimos, bueno, estamos listos, ¿verdad? Todo chueco, pero listos. Se formó Hell Empire, se formó en septiembre, entre agosto y septiembre del año 2009. Se formó Hell Empire. Se formó el Empire. Pero, o sea, el del Goomer. Era del 2008. Era un proyecto entre Aldo y yo del 2008, era ya mediados del 2008 para arriba, pero que no tuvo... No digo que no haya sido malo, ¿verdad? Pero era un proyecto que no tenía un estilo definido como tal. O sea, un tema te puede parecer totalmente rock and roll, y el otro te puede parecer totalmente trash, y el otro te puede parecer totalmente cualquier cosa. No era malo, pero era un proyecto que estaba formándose. Hasta que obviamente de esa evolución salió Hell Empire. Que yo nunca pensé en mi cabeza que iba a poder hacer un grupo de black metal, ¿verdad? Porque no me daba el cuero, ¿verdad? Por aquellos entonces para mí fue un salto cuantitativo en lo que me gustaba, así grande. Pero Hell Empire, así, 2009, ese fue con tu socio, ¿verdad? Y después Con Aldo. O sea, era vos y Aldo, lo que comenzaron. Comenzamos, sí. Pero Aldo, o sea, cuando Hell Empire creo que llegó a grabar un material, ¿verdad? ¿O no? Llegamos a grabar un material justamente en el estudio que vos tenías casero cuando vivías en San Lorenzo. Sí. En la casa de tus padres, ¿verdad? Sí. En aquella época. Para que la gente, lo que no saben es que o sea, lo que no saben.
es que yo tenía un estudio casero y en el cual grabé algunas bandas, pero uno de los primeros que se fueron ellos. Y ahí empezaba recién yo a tener, era dentro de mi pieza nomás, y sin nada Sí. cotizado. Entonces, sí me acuerdo por eso que se grabó algo, pero yo no sé si se quedó así, entonces era como, creo que era para escuchar nomás lo que ustedes hayan grabado. Lo que había era que teníamos que grabar justamente un material de ensayo como para que ese sea el punto de partida para hacer ya la grabación oficial. Pero eso es justamente por diferencias entre bandas, ¿verdad? De ese entonces no pudo surgir. Pero sí de repente Hell Empire como tal comenzó con Aldo Ramírez. Con Aldo Ramírez y conmigo, ¿verdad? Después se acopló Keki. Tuvimos justamente otra persona que se llama Fabi, que hizo audiciones, ¿verdad? Y por algún motivo el tipo no se pudo presentar en el primer evento que fue el 8 de diciembre del año 2009. Ese fue el debut, debutamos en Dynamo Bar con Hell Empire, cuando eso todavía estábamos terminando recién el colegio, ¿verdad? Por así decirlo. Y... No, perdón, ya habíamos tocado. Era con esa alineación nomás. Y éramos primeramente un trío. Luego de eso ocurrieron algunos sucesos, ¿verdad? Después se sumó a la alineación Pichi y éramos un cuarteto. Y con esa alineación habremos durado como un año más o menos, ¿verdad? Y bueno, después por diferencias creativas, ¿verdad? Como yo estaba muy influenciado por el black metal, ¿verdad? Un poco más mainstream, no tenía de repente todavía, mis oídos no estaban familiarizados todavía con lo que era más underground. Bueno, entonces Pichi justamente formó su banda, Aldo ya no podía tocar y Keki justamente se había ido a Astaroth. Entonces me había quedado yo solo y hice la convocatoria. Primeramente se sumó Andrea Benítez, Andrew en el bajo. Luego Yeruti Acosta, ¿verdad? Yeru, que actualmente toca en una guitarrista espectacular, siempre destacó mucho su talento. Y bueno, comenzamos a hacer los ensayos y después por último se fue sumando Ryan. Y con esa alineación también habremos durado un año en promedio. Fue justamente la alineación que llevó a otro nivel, vamos a decirle, la calidad de Hell Empire. Pero por una cuestión de verdad de diferencias creativas, ¿verdad? De repente entre cuestiones personales, ¿verdad? Viste que éramos muy jóvenes, de repente éramos algunos más radicales, otros más enérgicos, entre otras cuestiones, teníamos diferentes edades, ¿verdad? No estábamos coincidiendo hasta que obviamente ellos formaron su banda que se llamaba en aquella época Seol, y entonces Hell Empire desde ese entonces acabó. Fue en el 2011. Desde ese entonces participé en varios proyectos, ¿verdad? Pero de tantos proyectos que participé, ¿verdad? Es como que casi nada no se pudo materializar. Es como de repente una mala suerte o algo por el estilo, no sé. O sea, vos te ibas, tocabas un rato con alguien y... Lamentable, nada. sí. Hubo de repente acercamiento a bandas. De repente, lamentablemente, no se pudo materializar. Caso, por ejemplo, con Funeral, era del año 2010, más o menos 2010, 2011. Una charla de repente, así también recuerdo con Lucas, así que le mando también saludos a ellos. Y así, ¿verdad? Muchas bandas. Recuerdo que un poco tiempo después también se manifestó Refuse. Lamentablemente Refuse por aquella época estaba pasando una etapa de crisis también, ¿verdad? Le saludo también a Dani Refuse. Y así en líneas generales, ¿verdad? Después obviamente comenzó una etapa de frustración donde no me salía nada. Es como que, no sé, también estaba en una etapa de transición en mi vida, como yo estaba por terminar la universidad, estaba justamente ya también así acompañado, no sé, no le encontraba el horizonte a mi vida. Entonces me frustraban muchas cosas, era un poco temperamental, en donde quería hacer esto, no me salía, entonces se comenzaban a acumular de repente las actividades del pasado, ¿verdad? Y no podía materializar nada y eso fui arrastrando durante muchos años y las frustraciones, hasta que obviamente con los años aprendí a soltar. Entre algunos proyectos de repente que sí hice, que más o menos pudo haber salido, eran proyectos que se iban a gestar, era una banda que se llamaba Homo Bornis,
de Bure Flex, que fue justamente a través con un encuentro con Aldo, ¿verdad? Con Marcial Estigarribia, que también fue bajista de Motorizer por aquel entonces. Estuve practicando con Hell Echoes. Eh, Tuve de repente intentos de proyectos de power metal, ¿verdad? En aquella época Walter Bonhol, que había una banda que se llamaba Overture, que me parecía una banda. Pero con ninguno llegaste a con sacar algún ninguno, material. con ninguno, nada. O sea, por eso te decía justamente, es como que mucho tiempo le dediqué a practicar, porque yo ya tenía ya entonces una batería, entonces yo practicaba mucho. Compraba de repente materiales ya didácticos, ya aprendía a leer batituras, esas cosas, pero por alguna extraña razón nada nos salía, absolutamente nada nos salía, ni haciendo yo mis propios proyectos no salía, porque también había practicado con Batu, vamos a continuar Gen Empire, o también de repente con Pichi otra vez, y Keki, ¿verdad? Salían materiales, tengo videos así de repente de materiales espectaculares, pero por alguna extraña razón se abrían. Entonces era otra frustración así para mí. Y eran proyectos muy buenos, ¿verdad? Teniendo en cuenta, ¿verdad? Los estándares y todo lo demás, eran muy buenos. Y no salió hasta que entonces dije, bueno, me cansé justamente de esto, no quiero más. No es que no quiera más, sino que cuesta mucha plata, mucho tiempo, mucho sacrificio, estoy dedicando mucho a esto y estoy dejando otras cuestiones personales y bueno, que tenga lo que tenga que salir, ¿verdad? Entonces, no salió nada. Hasta hace poquito, ¿verdad? De repente estuve grabando, de repente con Massacre, que se grabaron dos temas, se tenía que salir en un compilado, por ejemplo, que tampoco nos salió. Y como no estuve muy satisfecho con mi desempeño en la batería, dije que yo solamente me presentaba como sesionista y todo lo demás, porque me di cuenta de que también los años me pasaron factura. O sea, mucho tiempo estuviste sin practicar. Exactamente, entonces dije, bueno, yo si voy a volver a tocar, tiene que ser practicado, ¿verdad? Bien, a tope, ¿verdad? Porque sí sonaba feo. Y no me agradó, entonces dije, bueno, voy a darme una pausa cuando de repente tenga otra vez la capacidad motriz, ¿verdad? De poder tocar esto y esto, voy a hacerlo. También cabe destacar de que estuve en el temprano proyecto de Noctis Aven, por ejemplo, también con Toby, justamente cuando Toby era colegiante, recuerdo que él se iba con con su uniforme así de colegio también en Wolf, ¿verdad? Cuando estaba Santiago Trigo. De hecho, que con un muchacho que se llama Gabriel Navarro, un argentino, practicábamos thrash, hacíamos cover de Toxic Holocaust, Yellow God y todo lo demás, y Toby de repente también ahí tocaba impresionante ya lo de Demita y él. Y nada, después Gabriel Navarro tuvo problemas familiares, entonces él continuó justamente su camino y nos quedamos tobillos, ¿no? Yo me iba a su casa, solíamos hablar hasta que me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer black metal, ¿verdad? Comenzábamos a escuchar Dissection, banda de black metal, Emperor, Mayhem, Marduk, entre otras cuestiones. Y me dice, tengo este proyecto, se llama Notice Ave, me dijo. Y me pasó así, 4 temas me pasó ya hecho. Quiero que justamente pueda sacar esto y entonces eh, me puse mano a la obra. Recuerdo que justamente estos temas, la cúspide, la célula fría, vivo y ajeno, todos esos temas habíamos sacado y él le convocó a un bajista que se llama Santiago Trigo. Y cuando eso, todavía tocaba también en otra banda que se llama No My Hell, no sé si existe todavía, pero también es de black metal. Y de un momento a otro, cuando estábamos así bien, ya como para poder grabar, ¿verdad? El material, o para poder de repente tocar ya, me dice, ¿sabes qué? Tengo, tengo un bajón anímico. Voy a dejar en stand-by esas cosas. Y perdón, me dijo así, tipo, no, pero dije, todo bien, todo tranqui. Y después también Santiago Trigo también estaba con algunos problemas emocionales, ¿verdad? Y sabes, entonces me quedé otra vez así en la nada. Y entonces, más de lo mismo. Bueno, y, ¿cómo fue? O sea, hoy día soy director de la OMP. ¿Cómo fue saltar de ser músico ahora a ser dedicarte a la OMP? Bueno, la OMP justamente, bueno, hablando un poquitito de la OMP, ¿verdad? Teniendo en cuenta, vamos a hacer una intro justamente a esto. La OMP
Originalmente comenzó como Metal PI, ¿verdad? Metal PI se fundó el 16 de febrero del año 2002 y era un foro de metal en aquella época, en la temprana internet, ¿verdad? Acá en Paraguay, ¿verdad? Cuando los ciber eran incomprables, o sea, todo genial, era un foro, ¿verdad? Eh, era como el primer vestigio de las redes sociales. Entonces, uno de los cofundadores era David Flores, la cual justamente en todo este trayecto que estuve hablando, ¿verdad? Él también estuvo presente, ¿verdad? Para llevarme a eventos, porque él tenía que pedirle permiso a mi mamá para que yo me vaya cuando era colegiante. Bueno, y partiendo de eso, ¿verdad? Se volvió Metal PI justamente, además de ser un foro virtual, se volvió también o sea, se hizo también una productora, ¿verdad? De eventos. Y se hizo una comunidad, o sea, se convirtió en una comunidad, en una productora de eventos, ¿verdad? Que fue Organización Metal del Paraguay, ¿verdad? El 6 de diciembre del año 2006. O sea, yo ya tuve ya luego cercanía con David Flores desde que yo era colegiante, ¿verdad? Yo me iba a los conciertos que él organizaba, pero ya después, ¿verdad? Y siempre yo mantenía contacto con él, siempre me trató bien. Y nada, hasta que participaba de repente en los eventos ya, ¿verdad? Yo fui parte, ¿verdad? Fuimos parte de esa grilla, ¿verdad? De bandas que conformaban la OMP, ¿verdad? Por nombrar algunos, ¿verdad? Vehement, Lestertor, Hell Empire, Astaroth, por así decirlo, ¿verdad? Por nombrar algunos, ¿verdad? Bandas de heavy también, habían un montón. Y nada, y ahí se forjó todo. Entonces yo particularmente pasé mucho tiempo con él. También pasé en aquella época, ¿verdad? Conociendo otras personas. Entonces ella me invitaba y es como que de alguna manera me comprometía a asistir, ¿verdad? De repente conocer un poco, conocer gente. Y así se fue formando nuestro vínculo. Hay que tener en cuenta que OMP también trajo bandas internacionales, ¿verdad? De la época como Lorigen, Rata Blanca, O'Connor fue mi primer concierto internacional cuando tocó en esta discoteca Top Disco de aquella época que se volvió Hollywood Dance. Eran buenas épocas. Y nada, la OMP dejó de tener actividades en el 2018-2019 más o menos cuando David volvió a su país. Y durante un buen año más o menos que no tuvimos mucha conexión hasta que volvimos a hablar. Y por alguna extraña razón, ¿verdad? Entre noviembre y diciembre del año 2024 comenzamos a desempolvar de repente recuerdos. Entonces comenzamos nomás, ¿por qué no continúas? No, yo estoy en Perú, tal cosa, probablemente ya no voy a volver más, o por lo menos en este momento no voy a volver. Y después le dije, mira, era tan bueno eso, tan bueno aquello, ¿te acordás de esto? Entonces se comenzó eh, a romantizar de repente cierta etapa y vamos a decirle que esos recuerdos románticos, por así decirlo, pasó otra vez al proyecto de que vuelva otra vez la OMP, porque las páginas y toda la comunidad en general se seguían moviendo, se seguían promocionando, se seguían apoyando. Y Pero eso, OMP se volvió a reactivar este año. sí, exactamente. Entonces, Pero yo sé que vos estabas metido en varias cosas más, varios proyectos más. sí, Que es también el Museo de Batería. correcto. En el Museo de Batería también, ¿verdad? El Museo de Batería, para que tengamos así una idea, la Casa Museo y Academia de Batería Papi Nene Barreto fue la escuela donde yo aprendí a tocar batería, ¿verdad? Con el profesor Bernardo, ¿verdad? Que le mando también un gran saludo, ¿verdad? Él fue fue la primera persona que me adentró a la música, a leer partituras, ya sea, por más que haya sido batería, pude entender las figuras, ¿verdad? De repente los elementos, las figuras de la música, ¿verdad? Como lo que era el pentagrama, lo que era una negra, una blanca, una corchea, ¿verdad? Entonces, y los tempos. Sí. Era la persona que justamente me adentró a eso. Y estuve poco tiempo. Pero cómo fue que vos hayas estado siendo un alumno pasar a formar parte del museo? Y bueno, también tiene ese su camino. En el año 2019 yo había entrado
había formado parte justamente del alumnado de lo que es el CONAMU, el Conservatorio Nacional de Música. Yo había entrado como alumno de guitarra clásica y como alumno también de piano clásico. Es un poco casi en la historia porque yo nunca tuve afinidad con ninguno de estos instrumentos, entonces fue mi primera etapa como alumno era de música, pero en un nivel ya intenso, por así decirlo. ¿Por qué Eh, decidiste irte a estudiar eso? Porque sentía de repente de que quería algo nuevo, quería descubrir algo nuevo. Como era una etapa de transición de mi vida, ¿verdad? Es como que O parece sea, que parece que la batería no era lo tuyo, entonces buscaste no, otro instrumento. no era precisamente eso, sino que de repente estaba experimentando de repente un poco más la música clásica, me estaba encantando. Ujú. Entonces dije, bueno, no pierdo nada haciendo este curso, ¿verdad? Resulta ser de que era ya luego, no era luego un curso, sino que era luego ser parte del programa educativo. Entonces como ya entré, bueno, seguí y cosas así, hasta que llegó hasta que llegó justamente la pandemia. Pero antes de la pandemia también había entrado a otro conservatorio, entonces me hizo conocer más gente. Parece que me estoy yendo por las ramas, pero no. En ese interín justamente estaba haciendo curso de arte intertextualidad, o sea, intertextualidad en el Flaxo, en la Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamérica, ¿verdad? Con el profesor Sergio Elena, que también me inculcó muchísimo a la música clásica, ¿verdad? La historia justamente de las eras, cómo se fueron cambiando todo, ¿verdad? Entonces yo tenía cierto conocimiento que me hacía tener cabida en otras cuestiones, ¿verdad? Mi profesor de piano, por ejemplo, era Stefano Pavetti, que también era alumno de Sergio Elena, y mi profesor, ¿verdad? Que para el comienzo de guitarra clásica fue Felipe Sosa, ¿verdad? No me tuvo paciencia, entonces se cambió otro que se llama Víctor Bordón, que tenían todo esto, que estos tenían afinidad con Sergio Elena, que es un profesor uruguayo que para mí es una eminencia el profesor. Le mando un saludo también a él. Y entonces yo estuve con él un tiempo hasta que obviamente yo necesitaba tener un poquitito de conocimientos de música popular. Entonces yo justamente después de la pandemia de la 2021 entré como alumno del AIE y ahí le conocí justamente al profesor de batería Riola Alvarenga, ¿verdad? Que un genio que justamente fue parte de los hobbies y un montón de otros proyectos, ¿verdad? Musicales de gran renombre, un gran folclorista, un gran educador. Y así como otros instrumentos, ¿verdad? Pero él fue la clave porque hubo de repente una excursión a lo que vendría a ser el Museo de Batería ese mismo año. Y le volví a encontrar al profe Bernardo. Le volví a encontrar al profe Bernardo y se acordó de mí. Ah, mira, vos abandonaste tal cosa y nos dimos un fuerte abrazo. Mira, ahora ya es un museo, esto también, una academia. Mira, tal cosa, tal cosa. Y yo estaba genial, estaba contentísimo porque yo nunca supe que había tantas baterías de marcas impresionantes, ¿verdad? Hasta que, bueno, me dijo, mira, nosotros hacemos eventos los primeros viernes de cada mes. Venina, por favor. Entonces yo me fui muy temprano, ¿verdad? Me digo, como todavía no estaba bien acomodado, hacía pilas de sillas y comencé a acomodar, ¿verdad? Espectacular, era un show genial donde había todo tipo de estilo, había jazz, había danza paraguaya, había rock y todo Todos esos eventos, o sea, dentro del museo se hacía ese evento, es el primero de cada mes. el primer Pero viernes. lo que se tocan ahí son los alumnos de... No, 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 no. No, no, también los alumnos, pero en líneas generales bandas que quieran tocar porque es como un plan cultural de un proyecto cultural, un calendario cultural que hace justamente a puro pulmón la misma casa museo. Con ayuda obviamente de la municipalidad, ¿verdad? De la comisaría. Y eso fue de repente un esa fue un comienzo. Luego de eso comencé a activar más. Ya comenzaba él a delegarme más responsabilidades. No tenía flyer, entonces yo le dije yo sé hacer flyer. Entonces de los flyers justamente pasamos a hacer notas para ciertas O autoridades, sea, ¿verdad? vos te fuiste y siempre le fuiste ayudando a profesor Claro, Bernardo. hasta que se volvió justamente como un compromiso lo que estoy haciendo con él. Él siempre me tenía en cuenta, de hecho, que tengo trabajos pendientes en este momento que tengo que hacer. Y nada, hasta que llegó un momento donde me dijo que yo, o sea, que conformamos un grupito, ¿verdad? Y que yo era uno de sus brazos, ¿verdad? Principales.
Y obviamente eso, entre reuniones y reuniones, llegó el momento donde se tenía que volver un punto de cultura. Nosotros estábamos así, wow, ¿verdad? Pero teníamos que dar el primer paso, teníamos que dar el salto cuantitativo a la casa. No solamente hacer festivales, sino que de repente de que sea como algo ya conmemorativo, ¿verdad? Entonces, después de tanta búsqueda, se logró de que el 22 de diciembre de cada año se logre, o sea, se reconozca, ¿verdad? Por medio del Poder Legislativo, ¿verdad? Bajo resolución, de que todos los 22 de diciembre de cada año es el día del baterista paraguayo. Y yo fui parte de eso, entonces para mí fue un wow, ¿verdad? Tipo, hija de mil, cómo yo pude llegar hasta acá. Ayer nomás estaba llorando de la depresión y hoy estoy acá. Entonces él fue una de las personas así que me empujó, no, tenés que hacer, tenés que hacer. Y él también, así como las otras personas, me disciplinaron. Tenés que hacer, tenés que hacer. Hasta que justamente después comenzaron ya los compromisos. No, tenía que irme acá, teníamos entrevistas acá, teníamos que presentar proyectos, ¿verdad? Y teníamos que hacer 50 copias de lo mismo a diferentes personas, ¿verdad? Y de eso uno de repente te daba O sea, vos atención. estabas encargado con eso para presentar proyectos con... Sí, sí, ya llegamos a ese punto. Y se logró justamente el salto cuantitativo que estábamos buscando de que exista una fecha eh, conmemorativa de verdad, reconocido, ¿verdad? En el calendario cultural, ¿verdad? Del gobierno, ¿verdad? Como el Día del Baterista, ¿verdad? Es básicamente como un feriado no oficial, ¿verdad? El 22 de diciembre por el aniversario del nacimiento del gran maestro Nene Barreto, que es considerado el mejor baterista de la historia del Paraguay, un adelantado a su época, y en homenaje a él, 22 de diciembre de cada año es Día del Baterista Nacional Paraguayo. Acá no hay día del bajista. No hay día del pianista, no hay día del arpista probablemente. Artista, o sea, digo yo, ya el guitarrista debería haber por lo menos así Sí, ni del a cantante. Mamboré, por ejemplo, así. ¿Y en qué podría ser también día el guitarrista, digo? Bueno, yo particularmente no sé si hay, probablemente sí, pero así como probablemente sí hay. Y a lo mejor no El estamos guitarrista sí. probablemente, pero viste que no es de repente así como el día del guitarrista no es como el baterista nacional paraguayo, es como el día del guitarrista, ¿verdad? O de la guarania, ¿verdad? Pero es haciendo énfasis a un sector. Yo creo, ¿verdad? Disculpe mi ignorancia, ¿verdad? Pero yo creo porque nunca o sea, nunca los músicos clásicos de repente estuvieron así en conjunto con los ¿Qué le músicos gusta populares. de rock o alguna otra Sí, música? entonces Pero como de que batería sí es sí, una mezcla de todo. engloba todo, engloba todo. Entonces eso se pudo lograr. También se hizo el primer festival, se hizo en el año 2023, el primer festival. Y vos sos parte prácticamente de la organización dentro de lo que es el museo ya. Sí, Y ahí exactamente. organizan muchas cosas ustedes. O sea, ahí vamos a decirle, yo lo que quiero entender es cómo fue que de no ser, o sea, ser solamente un alumno, pasar a ser ya organizar ya después cosas. Sí, Porque ahora organizar en la OMP, organizar ya conciertos. sí, O sea, pasaste a ser un efectivamente. organizador prácticamente en Sí, el museo y en el OMP. correcto. Y se fue dando, o sea, tomé justamente el riesgo, en aventurarme justamente a llevar el compromiso, ¿verdad? Me gusta justamente siempre, nunca dejé el metal, o sea, siempre me gusta, así, me gusta igual, como cuando escuché por primera vez, ¿verdad? Eh, siempre manteniéndome con la misma gente, ¿verdad? Contigo recuerdo que a vos, cuando estábamos en el trabajo, ¿verdad? La primera persona metalera fue que te conocía a vos. Ahora que no Eh, saben, fue mi compañero de trabajo. Se le conocía, él muy joven era lo que estaba por ahí. claro, cuando yo tenía 19 años, nosotros ya nos conocíamos ya. Y yo Y tenía ya pelo, cuando tenía pelo todavía, ¿no? sí, claro. Recuerdo que él tenía una remera de Empero, así, qué buena remera, le dije, yo tenía una remera de Judas. Me miraba él así con una cara en mayo. Porque era un pendejito, pelos cortos, mitad ponado y todo bien vestidito. Así. Yo le iba a trabajar así. Y bueno, después nos encontramos y vos, ¿cómo conocés esta banda? No, yo conozco esta cuestión, hasta que obviamente, por alguna extraña razón, ¿verdad? Nuestro vínculo se hizo más fuerte. Y nada, hasta hoy ya no mantenemos ese vínculo, ¿verdad? ¿Cuánto? Más de 15 años. Contando. 15 años ya, o sea, ¿cuántos años tenía ahora mismo? Actualmente tengo 34 años.
Y 19, sí, sí, 15 años. 15 años, sí, tengo 34 años y pasaron muy rápido en un parpadeo justamente. Sí, Recuerdo cuando te ibas a mi casa, te acuerdas cuando solíamos hacer trato con instrumentos musicales, solíamos ver de repente materiales, equipos, esas cosas, y en aquella época eran buenas épocas. sí, se llegó a ir inclusive a probar para tocar en casa, porque ahorita, Claro, claro, recuerdo que una vez me invitaste a tu casa y me había hablado justamente de Entombed. Entombed le encontré a Entombed. Tuvimos de repente así un ensayo, así de repente así como un jam así. sí, salió, Salió bueno salió de cosas. repente, salieron cosas, ¿verdad? Entombed y recuerdo de repente que en aquella época mi ex no quería irse a tu casa, ¿verdad? No, Muy lejos, porque ¿verdad? no era eso, porque si no le tenía un miedo a Entombed, él le tenía un cagazo a Entombed. O sea, lo que no le conocen a Antonio, pues era un tipo, o sea, él era, para mí era mi hermano de caña. Y él pues lo que pasaba que la gente no le entendía, ¿no? Un tipazo de sí le entendía. Y pasa que él cuando tomaba en los conciertos, era un tipo rabiado con la vida. Entonces cuando vos tenías, tipo, le gustaba esos debates, hablaba mucho. Recuerdo. Y de repente, si a alguien no le caía, parece que quería debatir con él, nomás para después hacer desquitarse con él. Entonces tenía esa fama de que era moquetero. Y pasa que la fama le precedía a él. Claro. Él todavía no llegaba ahí. Cuando llegó, tu novia le dio y la Sí, y está Entombed y esa cosa. y la Yo, conectó, y te vio que se moquetero y entonces estaba. no, pues Entombed a mí me trató bien, o sea, siempre fue muy cordial conmigo. Espectacular realmente, o sea, daba gusto pasar el tiempo con él. Y era una persona muy entendida de muchas cosas y por sobre todo era una persona o sea, conocía mucho, por ejemplo, la historia Conocía universal. muchísimo del metal, poesía, era un artista elegante. Lastimosamente falleció ya hace unos años en un accidente de moto, ¿verdad? Pero era un artista legalmente así, dibujaba, tatuajes. Recuerdo que tenía un tatuaje de Pilsen, él así, tenía un tatuaje de Pilsen así, tipo, un capo era realmente. Bueno, ya no debíamos ir a Sí, eso, ¿no? Y ahora a seguir con tu. sí, cómo no. ¿Dónde nos quedamos? Cuando. No, ¿cómo fue que la cosa de la batería? O sea, de ser alumno, pasaste a organizar ya dentro del museo eventos también. O sea, ser parte de la organización sería. Y claro, yo ya tenía experiencia en organizar eventos porque cabe destacar que ya había organizado también de eventos internacionales antes, era como Fibroma, por ejemplo, cuando vino en el 2015, entonces era como que era básicamente la misma cosa. Obviamente lo que variaba mucho eran las bandas que iban a tocar. Esa vez que vino Fibroma, vos le trajiste como productora ya. Sí, pero tenía otro nombre la productora, tenía el nombre de Hell Empire, por ejemplo, producciones en aquella época. No se ve bien ahí. Ahí está una remera de Hell Empire. Esta es la remera De la época, de ¿no? la época. Y bueno, ahí volvemos con el tema de Fibroma, sí. Sí, Entonces eso fue con tu productora. Cuando ya tenía una idea de ser una productora vos. sí, sí, como obviamente quería yo también de repente experimentar, abarcar un poco más lo que era la cuestión en la escena, era hice una productora. Y ese evento fue un evento espectacular, se tocó la seccional número 1, que está hacia el Jardín Botánico, con bandas espectaculares, sonidos brutales, ¿verdad? En aquella época el sonido hizo Tony Jara. así como para anecdotario. Ese concierto de Fibroma, estaba Motorized en la cartelera. Motorized estaba en la cartelera. Y Motorized a última hora bajó, ¿verdad? Sí, creo que hubo... Un día antes. No, bajó en el día. En el día. En el día bajó. A las 9 de la mañana, entre las 10, Fibroma cae. Pero cuando eso, Micron era el manager de Pero no fue porque Motorized. querían lo de Motorized. Eso es más, quiero que se aclare, se cuente esa parte. Sí, no fue porque justamente Motorized quiso. Creo que en aquella época el baterista tuvo cierto tipo de inconvenientes con el famoso Skynet de aquella época. Si hay gente que se acuerda, va a saber de qué estamos hablando. Sí, Pero nosotros no vamos. sí, era el Skynet. Muchos sabrán del Skynet de aquella época. Entonces, bueno, Vicoro me llama. Motorized no va a poder tocar. Y enojadísimo estaba. Enojadísimo, me dijo algunas cosas. Y de paso le di una putada gratis.
Vos. Yo ligué. ¿Por qué? Yo no entendía por qué. No entendía. Creo que era. Me habían pedido un caché en aquella época que yo tenía que dar en ese entonces. Tenía que dar un día antes, no estaba dando, obviamente, porque en aquella época los giros, esas cosas no. No, no, claro, tenía que darle el Sí, tenía, personal. El y personal. Micron era una persona que ni siquiera tenía WhatsApp, no tenía nada, él era muy arcaico todavía en aquella época, siempre, ¿verdad? Y entonces no le tenía que llevar hasta Palmaloma el dinero y no tenía tiempo, era por el tema del trabajo, y otras cuestiones, bueno, digo una puteada. No se dio el evento, o sea, Motorizer no participó y la persona que me salvó ese evento y le estoy eternamente agradecido fue Junior Villasboa. ¿Con qué? Junior. ¿Cómo? Le tiré ¿Con qué banda? Eh, Ay. O sea, Junior Villajoa, Junior con Villa- su banda. con una banda. Junior tocó, creo que tocó en dos bandas cuando eso. Eh, Uno era que tocó en una banda que se llamaba Morbo Praxis. Ujú. ¿Y su banda de atrás era una Hellraiser? ¿No era Hellraiser? Hellraiser. No, 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 me estoy porque equivocando. Hellraiser tocaba con eso. No, me estoy equivocando. Entonces no era eso. Porque en Fibroma tocaron. Obviamente en Fibroma tocó una banda que se llama Minder Carnivore, que era una banda brutal de slam. Eh, Tocó Morbo Praxis. Tocaron Sadistic Art. Faltan dos bandas, me falta que no me viene su nombre. Bueno. Pero sí, Junior fue la persona que justamente me salvó. En cualquier momento me venía el nombre de la banda. Morbo Praxis me parece que era tocaba con Morbo. Y Facundo también tocaba la batería en una de esas bandas. No me viene nomás el nombre. Ese Pero tiempo está. ahí fue más, eso es más lo que queríamos Sí, entonces- recordar que fue esa noche, o sea, ese día fue lo que Sí. hubo el problema, que fue en realidad el problema del baterista de Motorizer. No fue porque Motorizer quería salirse de Claro, exactamente. Ese y él cabe se destacar. desliga Motorizer de él, del baterista. Correcto. Así mismo. Y entonces esa experiencia básicamente es la base también de lo que se utiliza en la casa museo de baterías, ¿verdad? Y había organizado también otros conciertos más chicos, ¿verdad? Pero entonces es como que, como yo ya tenía todos los recursos a mano, ¿verdad? Ya tenía sonido, teníamos escenario, teníamos vallado, seguridad y esas cosas, entonces a mí solamente primeramente era de atenderle a las bandas. Era como un roadie, ¿verdad? Por así decirlo, o algo por el estilo, ¿verdad? Poner este equipamiento acá, de repente si quieren un poquito de agua, si se le mueve el platillo, entre otras cuestiones, ¿verdad? Pero nada más que eso, hasta que obviamente después con el tiempo, bueno, ya como ya hacía yo los flyers, también tenía que de repente comunicar un poco con las bandas, algunas bandas no tenían logo, ¿verdad? Entonces yo tenía que hacerle los logos, entonces muchas cosas sí se me delegaron hasta que obviamente se formó una comisión directiva de la casa museo de baterías con personería jurídica y yo formo parte justamente de esa institución. Ahora ya es una institución ya reconocida por el gobierno también y por la secretaría y por las entidades culturales. Ujú. Bueno, y, o sea, vos sos como organizador ahí, tu experiencia de organizador que tenés ahí, querías pasar después ya a OMP. Correcto, exactamente. Y como te estaba comentando, volviendo otra vez al tema de la OMP, nosotros estuvimos hablando con David Flores durante cuestiones, como dije hace rato, románticas, ¿verdad? Recuerdo. Y llegamos en enero a la idea de que se vuelva a la OMP. O sea, que vuelva a la OMP, ¿verdad? Como organización. Pero en principio no era de que yo iba a llevar, sino de que tipo una onda, bueno, vamos a hacer en conjunto. Me haga de repente un giro, esta cosa, vamos a ver cómo apoyar, vamos a crear algo. Y nada, después llegó justamente la fecha, el 7 de febrero del 2025, donde se hizo Canon. Bueno, hay un cambio de planes, yo quiero que vos continúes el legado de la OMP, yo te voy a dar esta estructura, yo te voy a dar esto, te voy a dar todo lo que justamente se dejó, todo lo que justamente la OMP dejó para... O sea, de archivo de documentos, de contactos, de ruta, de todo lo demás. Y vos vas a saber cómo hacerlo. Yo confío en vos, vos vas a hacer tal cosa. Para mí fue un wow, tipo, no puede ser. Y eso se hizo canon en un evento de la OMP, o sea, en un evento de la Casa Museo de Batería. Mientras estaba tocando una banda en el Museo de Batería, por el 7 de febrero cayó un viernes, que coincidentemente era el cumpleaños de mi mamá.
Y coincidentemente se lanzaba también el último disco de Dream Theater. O sea, fue para mí, ¡wow! Ese tipo, Todito juntos. todito juntos así, ¡pah! Acá. Me puse contento. Después, obviamente, ya. Como ya había de repente una negociación con la gente de Maze of Terror, entonces a la semana siguiente ya se lanzó el comunicado de Maze of Terror con la OMP. Y así ya luego de una. Ese fue tu primer concierto ya como organizador de Como OMP. organizador de OMP, sí, que fue obviamente en abril un concierto brutal. Agradezco justamente a las personas que me dieron una mano, que me dieron su recomendación, a las bandas, ¿verdad? Que se portaron espectacular. Fue un ambiente de lujo, ¿verdad? Sonido brutal, luces, todo pasaba espectacular, ¿verdad? Lamentablemente el clima no se portó, pero sí en líneas generales fue un super evento. Pero ya que no hay mucho que preguntarte sobre cómo se comportan así, que la idea pues realmente en este caso es conocer también hacia los organizadores, también a los que son artistas así de, o sea, todo lo que conforma lo que sería el movimiento metal en Paraguay, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con lo que hacen los organizadores también. Pero viste que yo lo que quería saber, pues así de repente, historias detrás en un backstage, como vos tenés muy poco todavía. Entonces, ¿no hay algo así en la casa del museo que nos puedas contar de repente en el backstage, que haya sucedido cosas así como que, ¿cuál es el artista más difícil? Preguntaba yo para OMP, pero como no. Claro, bueno, Al menos para vos, ¿cuál fue el más difícil de tratar? Bueno, realmente como en el Museo de Batería pasan todo tipo de artistas, bandas, elencos, etcétera, etcétera. Para mí lo más difícil de tratar son a los músicos folcloristas. ¿Por qué? Porque ellos son... Yo pensaba que en el metal nomás existía de repente el grupo radical o algo por el estilo. ¿Verdad? No, los folcloristas son 10 veces más radicales. ¿Cómo que son más radicales? O sea, ¿cómo se Sí. dividen ellos? Ellos se dividen. Por rango al Sí, menos. sí, sí. Ellos justamente se dividen. Primeramente, luego se dividen en ciudades, departamentos. Ellos tienen un orgullo así arraigado a A su ciudad. a su ciudad, a su valle, por ser un poco más vulgar, ¿verdad? Luego de eso también a los partidos políticos, ¿no? Este es liberal, este es tronista, entre otras cuestiones. Así de Colorado, ¿verdad? El famoso. O sea, ¿y qué pasa? Yo no toco con Yo eso. no toco con esto. Pero después también está el que es un poquitito más mainstream, ¿verdad? Por así decirlo. Y un poco más exquisito. Yo quiero esto, tienen que traerme acá. Quiero una toallita, quiero gaseosa marca tal, quiero chicle esto, quiero bebida esto que aquello. Y quiero ya. Si es que no está esto, se abandona el evento. Abandonan el evento. Directamente. O sea, si no hay el agua o la gaseosa que yo Sí, piden, abandonan el evento. Tenemos que tener en cuenta que los eventos de la Casa Museo son eventos gratuitos. ¿Entendés? Es para la comunidad, ¿verdad? Entonces, entre otras cuestiones, ellos no cobran nada, de repente cobran un canon simbólico. Entonces, es como que muchos de ellos, no sé, sacan de repente su lado más oscuro, su lado real, su lado más encarnado. Y nosotros obviamente tenemos que lidiar. Por fortuna, muy pocas son las bandas de repente, o los artistas que de repente abandonaron, pero eso es por una cuestión de salud, factores climáticos, ¿verdad? Pero en líneas generales siempre tratamos de que ellos estén ahí. Pero sí es difícil de lidiar, muy, muy difíciles. Por el hecho de que uno pertenece a cierto tipo de escuela, su profesor fue esto, su conservatorio fue aquello. Entonces este es el rival de este y este te pide la hora y no se tienen luego que ver, ¿verdad? Entre otras cuestiones hay que saber lidiar con eso. No, los perros pues es mucho más fácil, ¿verdad? Tipo, no, anda, vos le pones acá en el metal, vos le decís, los perros se saben comportar. Pero el técnico metal también, ¿no? Así, pues, nosotros pues como que desde heavy, trash, death, no hay problema, todos se mezclan entre todos. Claro, claro. Entonces, no sé, ahora tocar, inclusive los punky puede traerle entre los conciertos metal. Ahora uno de new metal es como que le miran raro, ya también los perros, ¿no? Eso sí, ¿verdad? Pero de repente no es de repente que le causa tampoco molestia. Es como que te das cuenta de que no es parte del círculo nomás. No, entre los folcloristas como que medio que se odian. Se O sea, odian. no se mezclan las líneas. No se mezclan luego. Hay algunos sectores que sí se mezclan, ¿no? Por una cuestión no sé, de sello discográfico o asociación o negocio de repente que se ve mucho. Los folcloristas pues tienen en su casa instrumentos musicales o tienen su conservatorio, pero está el otro, el que es del Maguaré, el que no se junta con nadie. No, Si no es quiere, un círculo. no quiere luego saber, no. Y no le vas a poder comprar. Esos son así los arraigados. Bueno, a ver.
Y es brutal. Y solamente lo que ellos dicen es la absoluta verdad. Eso no hace polka, eso es tal cosa, ¿no? Y después está lo otro que tocan banditas. Banditas, y como esa polka banditas, y de repente de las fiestas patronales, que muchos de ellos, por ejemplo, salieron, por ejemplo, de las academias militares o policiales. Eso también así, le mía lo así mal a todo el mundo. Así. Es increíble, ¿sabes? Pero es una realidad. Eso es lo que yo he vivido justamente detrás de escena, ¿verdad? Por lo menos lo que yo siempre tengo presente, porque en cada evento me tengo que topar con esa gente. Y la OMP, vamos a volver hacia ese lado OMP Sí. otra vez. Actualmente así, ¿tiene planes para traer a alguien más? Sí, de hecho que la OMP tenía planes de traer bandas internacionales, lamentablemente se cayó, tenía que venir Mario Ian, creo que Mario Ian tuvo algunos problemas, ¿verdad? Con el manager Tour o algo por el estilo. Ellos iban a venir, no hicimos público porque ya dijeron luego que estaba sujeto a cierto tipo de base y condiciones que no se dieron, ¿verdad? Y nada, después hubo acercamiento con otras organizaciones, ¿verdad? Que están en proyectos, cierto tipo de bandas argentinas, ¿verdad? Traer, ¿verdad? Obviamente bandas legendarias. Pero como en este momento estamos en una etapa ya de un calendario lleno de eventos, entonces dije, bueno, voy a esperar nomás a ver de repente qué pasa, voy a dejar que las cosas fluyan. Y probablemente uno o dos eventos más haga de repente así chico este año. Como para cerrar, ¿verdad? Este año la OMP va a cumplir 19 años. Y para los 20 aniversarios es que me voy a preparar hacia lo grande, voy a tener un nuevo proyecto. Y la página está un poquitito parada por cuestiones que tengo que lidiar, ¿verdad? De cuestiones académicas, de cuestiones justamente también de asuntos culturales con la Casa Museo. Pero de igual manera la OMP sigue apoyando a otras organizaciones, a eventos, me voy, participo, le hago invitaciones a los perros, ¿verdad? O sea, trato de justamente vender las entradas, ¿verdad? Hago lo que puedo en... Lo que está a tu posibilidad para poder apoyar Claro, ¿verdad? a las otras organizaciones. Pero sí, justamente también quiero más adelante, ¿verdad? Armar una estructura que pueda ser un poco más sólida. En este momento está tambaleando porque todo queda encima mío, ¿verdad? Y por una cuestión laboral, como estaba hablando, muevo como puedo nomás. Paso lento pero seguro. Así que se vienen cositas, se vienen cositas. Pero internacional hay en planes Hay internacionales. italianos. Este año hay una posibilidad, pero no va a venir a tocar, sino que va a ser como invitado. Pero creo que voy a hacer pasar nomás. Quiero centrarme más en los eventos internacionales que ya están acá, que me parecen espectaculares, todo de primera línea. O sea, Sí, vamos a porque centrarme en ya, eso. porque si vas a poner más, o sea, digo el más, ya estamos prácticamente en octubre Claro, y va a. Ya están 3 meses más ya. claro, Todo el año. claro, vienen bandas legendarias, por ejemplo, y es como que vamos a darle pata a eso nomás, que yo también quiero ver, ¿verdad? Tipo, Entonces, para el próximo año lo que hay planes. Se vienen cositas. se vienen cositas, pero no es lo que hay planes como tal, sino que ya están cerca de materializarse, solamente que hay que elegir de repente una fecha adecuada, ¿verdad? Un lugar y la manera de promocionar. Y ya, técnicamente ya está. Bueno, vamos a ir preguntando así ya las últimas preguntas, ¿verdad? Serían el clásico, ¿verdad? Tu top 5 así. O sea, en realidad estamos preguntando un top 4 nomás, pero por estilo de tal. Heavy, Thrash, Death y Black. O sea, uno vas a elegir el Heavy. Heavy metal. Internacional. Heavy metal internacional. El Heavy que más te gusta a vos, así, el Heavy Metal. Híjole, yo creo que la banda que más me gusta de heavy estaría justamente en el heavy metal británico, no sé, podría ser Judas. Vamos a ponerle Judas Priest. El Thrash Metal, ¿cuál te gustaría? Sodom es mi banda favorita del thrash metal. Aunque es que tengo que reconocer que Metallica fue la banda que me adentró en el thrash. Pero la banda sí que obviamente hasta hoy día disfruto así casi todos sus álbumes, ¿verdad? En general es Sodom. Y en el Death Metal, ¿cuál es tu...? El estilo, la banda que marcó justamente mi adolescencia fue Morbid Angel. Y hasta hoy día sigo disfrutando como nunca, ¿verdad? Pero obviamente con el tiempo fui conociendo nuevas vertientes, ¿verdad? Pero Morbid Angel es mi base de todo. Y en el Black, Ahí hay justamente una cuestión, una cuestión polémica, como había hablado, la banda que justamente marcó mi adolescencia y justamente mi adultez
mi adultez temprana, esa cosa fue Dimmu Borgir, ¿verdad? Hoy día ya no disfruto como antes Dimmu Borgir, pero fue parte importante de mi vida y podría elegir, no sé, actualmente podría elegir bandas como Bathory, ¿verdad? Que fue el proto, ¿verdad? Pero por alguna extraña razón, por la nostalgia y todo lo demás, me quedo con Dimmu Borgir. Dimmu Borgir. Bueno, ahora vamos a la pregunta de los grupos nacionales. Tu top, pero así sería por estilo. Por estilo. ¿Cuál es tu, vamos a decirle, el heavy de acá de Paraguay que te gusta más? Eh, Últimamente me gustan mucho Avance. Se pillaré yo. Vamos a salir un poquitito de lo convencional también, ya que estamos entrando en etapa, estamos entrando, ¿viste? Bandas tradicionales de repente así como Steel Rock, que de repente sale la base todo, ¿verdad? Kyron, ¿verdad? Algunos que otros de repente, pues Viernes 13 que son la base de todo, bueno, yo quisiera de repente salir un poquito de ese molde, ¿verdad? Porque es la base de todo, ¿verdad? El que todos conocemos. Me gustaría poner de repente a Ariman. Arma uno de los heavy que más te gusta. Sí, Ariman. Y en el trash, ¿cuál sería tu...? Y bueno, qué polémico, ¿verdad? Porque todos son mis capes y todo lo demás, ¿verdad? Pero sacando justamente de lo que vendría a ser así las bandas populares o así como también estamos hablando de base, que podría ser de repente eh, Violent Attack, como te voy a decir, Evil Force, me recuerdo también de Night Hunter, yo podría quedarme con Overlord. Aunque Overlord también es la base, entonces podría cambiar otra vez. Pero en líneas generales por ahí, ¿verdad? O Creo que sea, elegí. uno de esos tenés que elegir. Uno tenés que elegir. Me voy a quedar con Evil Force. Y por eso sería tu... Me quedo con Evil Force. Es con la banda que de repente así siempre disfruté, con la que en este momento así estoy más familiarizado, por así decirlo, emocionalmente. Y una banda de death metal. Y bueno, la banda de death metal, he conocido varias bandas de death metal, ¿verdad? Pero creo que la banda que me trae de repente mucho cariño y también nostalgia por haber estado allí. De hecho, que hay luego una anécdota de mierda que te voy a contar, que es Funeral. Yo recuerdo que cuando practicaba con Leo, ¿verdad? Con la alineación de Funeral del año 2010, entre el 2011, eh, hubo una gira que se iba a organizar, o sea, no una gira, era una fecha, ¿verdad? En Argentina. Como yo practicaba justamente todo el álbum Marching of Fire, agradezco un montón a Sergio Tata, ¿verdad? Por la paciencia, me iba a su casa casi todos los días a practicar. Y él me enseñaba cuando no sabía tocar todavía partitura, hacer partitura todavía no tocaba, él me enseñaba de repente patrones. Este tempo, cuando suena eso, entonces aprendí, sacamos todo el álbum. Hay una fecha de Funeral en Argentina para que toque con Orcas. Espectacular, estaba todo listo, estamos listos. Era el año del bicentenario cuando eso, O 2012. sea, pero vos llegaste a tocar ya en vivo antes de eso. No, Nunca tocaste. no, porque justamente era el regreso. Ajá. Entonces, ¿qué ocurrió? Le aviso a mi mamá, yo me voy a ir a tocar en Argentina, no te vas a ir. No rotundo, luego me dijo. Pero ¿por qué si se ensayó? No te dije tal cosa, y hubo una crisis, obviamente. Le llamé a Sergio Bustos a tratar de explicarle sin que se Que enoje. no tenés permiso. Sí, que no tenía permiso. Permiso de ir a tipo. Entonces, no puede ser. Entonces hablé justamente con Sergio Bustos, me mandó a la remil puta. No puede ser tal cosa. Y le dije justamente a David Flores, hablando con mi mamá, por favor, tal cosa. Y le dio el no rotundo. Creo que Sergio Bustos también se comunicó con mi mamá, le dio el no rotundo. Y justamente se fue así como un vínculo que se rompió con Leo por mucho tiempo, ¿verdad? 10 años más o menos no me habló Leo. Todo genial, Leo. Ahora Pero- por lo menos hablar. Sí, ahora me hablo otra vez, todo genial, ¿verdad? Ya hay otra vez amor y paz, por así decirlo. Y bueno, entonces, en el death metal, Funeral. Y queda el black. Bueno, ahora black metal paraguayo. Que acá hay mucho que Sí, elegir, la verdad. sin desmeritar, o sea, sacando justamente la base, lo que vendría a ser Sábado y todo lo demás, un cariño que también le tengo mucho es a Wisdom. Recuerdo que hubo también un acercamiento por parte de Lucas, ¿verdad? Pues lamentablemente ya después la fama de lo que De ese ocurrió, permiso. sí, de ese permiso. Y entonces Lucas, bueno, voy a continuar nomás yo tocando la batería, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Tipo, qué anécdota de mierda. Por Pero- permiso.
se terminó una fecha. ¿Cuánto tiempo platicaron? casi un año. La puta, se fue al carajo por un permiso. Sí, cerca de un año, no fue un año ahora, pero sí, en líneas generales fue eso. Y nada, y Wisdom fue la banda que obviamente que cuando vi por primera vez así me marcó. Pues le veía a Lucas haciendo justamente black metal y cantando a la vida, eso era algo que yo solamente miraba en videoclips. Lucas era baterista en ese entonces. Y vocalista al mismo tiempo. Cuando vos le viste primera vez. Por primera vez, exactamente. Para mí fue algo wow, nunca había algo parecido en el metal nacional y ni en mi vida, ¿verdad? De tipo, solamente veía así en videoclip, ¿verdad? Y hasta ahí, ¿verdad? No, pero era brutal. Y obviamente marcó justamente, pero sí, si tuviese que justamente sacar, hoy día ya son legendarios, están en una etapa ya de leyenda. Si tuviésemos que sacar esa base, me quedaría con Warfare Noise. Sí. Nada. Me quedaría con Pero Warfare. Warfare en realidad no es black. Así como black como tal no es. Es como un trash black o un black trash, ¿verdad? Pero sí. O sea, sí entra también en la categoría de black. Sí, y para mí es brutal, ¿verdad? Obviamente eso ya es una cuestión de gustos ya actuales, ¿verdad? Obviamente no quita la base, pero en línea general es eso, ¿verdad? Al final hicimos un Yabora y el top. pero sí. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchas bandas muy buenas y también nuevas acá en lo que sería el movimiento metal. Porque sí hay que tomar en cuenta también que en Paraguay hay el movimiento extremo, hay muchas más bandas que... y ahí, hay muchísimas bandas así en muy buena calidad. Sí, cuando en el Maze of Terror, por ejemplo, tocó Nidaros Desecration, que fue... Mamá querida, qué locura. Y así también hay otras bandas, ¿verdad? Como Glorification, por ejemplo, que Benjita siempre me pareció un tipo brutal, un capo, ¿verdad? Y así hay por nombrar mucho, ¿verdad? Atomic Curse. Bueno, por nombrar algunos. Vuelve a Atomic Curse otra vez. Otra vez, exactamente. Eso es lo bueno. Bueno, y... ¿atacar el top? Correcto. Dale, y no sé, ahora vamos a ir terminando ya lo que sería la historia, tu historia, un poquito para la gente que te conozca, ¿verdad? Y no sé si quieres decirle algo a la gente que te está viendo ahora mismo, es tu momento. Ok, bueno, yo ya voy a dejar dos mensajes. Uno es una cuestión, ¿verdad? De tratar de dejar de repente una motivación personal, ¿verdad? Yo sé de repente que estamos pasando por una etapa bastante difícil en nuestro país, ¿verdad? Y siempre la disciplina y la constancia es lo que va a llevar a tener, no digo de repente a tu objetivo como tal, pero sí de repente a tener una mejor condición, ¿verdad? De vida, laboral y todo lo demás. Lo que me pasó, yo estuve mucho tiempo frustrado, ya rozando la depresión, ¿verdad? Entre buscando de repente horizontes hasta que, obviamente dejando que fluya el agua, ¿verdad? Hoy día estoy en donde estoy, me siento muy contento también. O sea, antes por eso no te salían los proyectos, porque en realidad vos no tenías que ser músico, vos tenías que ser... Probablemente, ¿verdad? Probablemente. Vamos a decirle eso, pero también de repente influye... Ahora eso vamos a ver qué tal más adelante como tu organización. Hacíamos decir, bueno, buen organizador era. Ojalá, ¿verdad? Con el apoyo de todos ustedes va a ser bueno. Y obviamente también influye mucho el entorno, ¿verdad? Donde estamos. Eso yo me di cuenta con el tiempo y es importante saber con quién uno está, ¿verdad? Quiénes son los que están contigo en las buenas y en las malas, quiénes son los que van a catapultarte, de repente entre otras cuestiones, entonces hay que saber lidiar con eso. Esos dos factores, por ejemplo, son, para mí, por ejemplo, en mi experiencia de repente son imprescindibles como para poder subir un peldaño o bajar, ¿verdad? Todo eso influye. Yo caí muchísimos peldaños, ¿verdad? He gastado muchos recursos, ¿verdad? Hasta que obviamente entendí de que las malas decisiones y de repente gente... no voy a dar nombre ni nada por el estilo, ¿verdad? Me llevaron a donde estoy y en otra etapa me hicieron caer, ¿verdad? Pero fue parte de un proceso que disfruté pasar. Disfruté justamente superar. Muy bien. Creo que es todo. La remera de Hell Empire, no hay a la venta, no hay ninguna. No, esta es una remera original de la Poca pintada a mano. Es la única que yo sé que existe. Y obviamente esta es una remera de la OMP, ¿verdad? Que fue de cortesía de parte de Jessie Centurión, así que también le mando un saludo a ella. Eso no hay, actualmente no hay. No, pero sí va a haber, sí de repente como te digo va a haber una etapa de reestructuración de la OMP, ¿verdad? Como para lanzar merch originales, de repente tener un portal de repente más sólido, ¿verdad? Pero yo creo que eso va a ir proyectado para el próximo año. Este año
ya no hay mucho por hacer, estoy un poco abarrotadito de trabajo, entonces voy a proyectarme para el próximo año con una mejor propuesta, mejores recursos, ¿verdad? Y obviamente siempre abierto para los perros. Y bueno, creo que ya eso es todo. Entonces, ya saben, ha sido un EP, el próximo año se vienen cositas. Sí, Y ya está, creo que sí, se sí, armó, ¿verdad? claro que sí, sí. Y también le quiero mandar un saludo a mi amigo Choc, ya de la Gran 7, papu, la casaca, ¿verdad? Dejando también a Choc, ¿verdad? Ya Toby también que hacen un buen sonido, ¿verdad? Que son parte, eh, vamos a decirle que son parte muy fuerte del vínculo que estoy manteniendo, ¿verdad? Eso que nos conocemos hace mucho tiempo también. Bueno, y eso fue todo. ¿Eso fue todo? ¿Quedamos así? Sí, estamos así. Agradecido, un privilegio para mí Está- estar contigo, Gracias por compartir estar acá, espacio. contar un poquito de tu historia, ¿verdad? Conocernos un poquito más, saber cómo se mueve la escena, no solamente dentro del escenario, sino detrás del escenario. Y eso fue todo por hoy. Quedamos así, entonces cualquier cosa que dejar algo en el comentario. Saben, suscríbanse, denle like, así sabemos, apoyamos un poquito de este canal y gracias por todo. Y aguanta Meta Nacional, gallo.